todas. Esperemos que hayáis disfrutado de la sesión matinal y esperemos que esta de por la tarde también os resulte interesante. Van a participar en la mesa tanto Juan Carlos como Victoria y Lourdes, y va a actuar de moderadora la doctora Rosa García Ruiz de la Universidad de Cantabria. Rosa, si puedes conectar tu cámara y audio. Sí, hola, buenas tardes. Yo creo que ahora se me ve y se me escucha, ¿verdad? Mónica. Vale, ya te vemos. ¿Y me escuchas? Sí, también. Perfectamente. Muy bien. Gracias. Ya está grabando la sesión, así que cuando quieras puedes ir comenzando para ir puntual. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta jornada de tarde, como ha presentado Mónica, agradeciendo a todos los asistentes la participación, y estamos seguros de que resultará pues, muy interesante esta mesa en la que nos acompañan tres expertos de la Universidad de Sevilla, que son Lourdes González Perea, de la Fundación 11 y Universidad de Sevilla. Lourdes es licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga y además es máster en Tecnologías Integradas y Sociedad del Conocimiento por la UNED, y está desarrollando su doctorado en la Universidad de Málaga. Lourdes trabaja en el entorno de la accesibilidad tecnológica desde el año 2003 y es responsable actualmente en el Departamento de Tecnologías Accesibles en la Fundación 11 y profesora de usabilidad e accesibilidad de la Universidad Isabel I. La exposición que nos va a presentar tiene por nombre Inclusión de la accesibilidad en los grados de periodismo. También nos acompaña Victoria García Prieto, es doctora en Comunicación en la Universidad de Sevilla, licenciada en Periodismo y máster en Comunicación y Cultura. Es docente de los grados de Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual en esta misma Universidad de Sevilla y también en el Centro Universitario EUSA. Es miembro del Grupo Comunicar y también del Grupo de Investigación de ECMOmedia, así como de la Red Iberoamericana Alfamed de expertos en alfabetización mediática. Su investigación se centra en esa alfabetización mediática, en la accesibilidad audiovisual y en el derecho a la información para colectivos vulnerables. El título de la exposición que va a presentar es Recursos audiovisuales accesibles en el aula universitaria, del vídeo tradicional a las redes sociales. Y nos acompaña también en esta mesa Juan Carlos Figuereo Benítez, es docente, investigador predoctoral en el Departamento de Periodismo 2 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Es egresado del grado de Periodismo y también cursó el máster universitario en Comunicación Política e Institucional de la Hispalense. Actualmente se encuentra cursando el doctorado universitario en Comunicación en las universidades que colaboran en la Universidad de Andaluza de Cádiz, de Huelva, Málaga y Sevilla. Forma parte del Laboratorio de Estudios de Comunicación, la DECON, es miembro del Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación y es secretario académico de Ámbito, Revista Internacional de Comunicación. La línea de investigación que desarrolla está vinculada con la comunicación política e institucional, sondeos electorales, liderazgo político, redes sociales y accesibilidad. Y el título de la exposición con la que va a colaborar esta tarde es Contenidos educativos en la web, alcance y limitaciones desde la perspectiva de la accesibilidad. Bueno, pues muchas gracias a los tres por participar en esta mesa que lleva por título Recursos de accesibilidad en el aula universitaria. Lo que vamos a hacer a continuación es ir dando paso uno por uno. Primero actuará Lourdes González, si le parece bien, a continuación Victoria García Prieto y a continuación Juan Carlos. Aproximadamente 20 minutos para que nos expongan sobre esta propuesta que nos plantean y al final haremos una serie de preguntas, veremos si los participantes tienen alguna intervención o alguna pregunta que hacer. Pues muchas gracias. Adelante, Lourdes González Perea, de la Fundación 11 y Universidad de Málaga, cuando quieras. Muchas gracias por participar. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la universidad por invitarme a esta sesión tan interesante. Bueno, en la presentación más o menos podéis ver mi perfil, pero a mí me gustaría resaltaros el triple rol que tengo y simplemente para que entendáis un poco lo que os voy a contar, ¿no? Yo soy una persona con discapacidad
pues que he hecho estudios universitarios y actualmente estoy haciendo el doctorado. A su vez soy una profesora con discapacidad y a su vez trabajo en el entorno de las tecnologías accesibles. La verdad es que cuando empecé en el ámbito universitario pensé que iba a trabajar en la radio como periodista, pero mi desarrollo profesional me llevó al ámbito de la accesibilidad, aspectos del que estoy pues muy orgullosa. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque al final un poco esta trayectoria tanto a nivel educativo como laboral pues me ha hecho enfocar mi investigación y sobre todo tratar de responder a algunas preguntas que yo sé que los libros académicos las recogen, pero bueno, se trata de definiciones en las que he podido poner mi propia experiencia de vida. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan qué es la accesibilidad, yo siempre digo que al final la accesibilidad es una herramienta para conseguir la inclusión, pero como otros aspectos que hacen falta para la inclusión, como por ejemplo la concienciación en cuanto a que la sociedad es diversa y demás. Y yo siempre digo que la accesibilidad tiene que contemplar una triple perspectiva. Por un lado, la diversidad humana, que contempla que no todas las personas somos iguales, y cuando hablamos de diversidad humana no nos referimos a esta expresión como sinónimo de discapacidad, puesto que la diversidad humana es muchísimo más amplia, ¿no? Lo que contempla es que dentro de la sociedad hay personas con capacidad o no para ver, escuchar, moverse o comprender la información. Muchas de ellas porque tienen una discapacidad, pero otras pues porque tienen una limitación temporal, porque son extranjeras y no conocen nuestra lengua y demás. También la accesibilidad tiene que contemplar la diversidad de medios y es que no todos tenemos los mismos recursos ni utilizamos los mismos recursos. Yo, por ejemplo, cuando me hablan del encaminamiento podotáctil para orientarme en el ámbito urbano, ¿no? El encaminamiento podotáctil son estas señales que veis en el suelo, pues por ejemplo para señalar los pasos de cebra o para movernos por vestíbulos anchos como puedan ser estaciones de tren y demás. Yo siempre digo lo mismo, que bueno, que eso está genial para las personas que no ven, pero en mi caso me desplazo con un perro guía y el perro no va siguiendo el encaminamiento podotáctil, sino que él se guía un poco pues, por las instrucciones que yo le doy, izquierda, derecha, recto, atrás, una serie de comandos y él va resolviendo y buscando los espacios que considera que son los más óptimos. Ahí tenéis un ejemplo de cómo esa diversidad de medios, ¿no? Y en la universidad ocurre un poco lo mismo, pues hay quienes utilizan la lectura mediante el braille, quienes utilizan el lector de pantalla y por eso tenemos que adaptarnos a esa diversidad. Y por último, la diversidad de contextos, ¿no? Y es que hay situaciones de alta luminosidad o de baja luminosidad, de mucho ruido, que puede dar lugar a que haya personas con limitaciones temporales. Y esto se ve muy claramente en las aulas, donde muchas veces el ruido de los propios estudiantes y del centro hace que las personas no escuchen lo suficientemente bien. Pero si nos vamos a la parte más práctica de todo esto, cuando hablamos de la inclusión en la universidad, cuando me preguntan cómo alcanzarla, yo siempre pues doy una serie de consejos que a lo largo del tiempo he ido reuniendo en un decálogo y que os voy a resumir antes de hablaros del caso específico del periodismo. Por un lado, siempre digo que cuando hablamos de inclusión, cada vez que se diseña un espacio, un producto o un servicio dentro del ámbito universitario, en los requisitos para la creación de ese espacio, producto y servicio, se tiene que contemplar la accesibilidad como un requisito más de desarrollo. También es importante la formación en accesibilidad a todos los niveles, no solo para los profesores, también para las personas que están atendiendo en secretaría, para las personas que llevan la página web de la universidad, para los propios estudiantes y demás. Importante también disponer de procedimientos en los que se contemple la accesibilidad. Muchas universidades, por ejemplo, con todo el tema este de la digitalización, han creado procedimientos para elaborar recursos educativos digitales y separan en la parte estética, ¿no? En que se utilicen los colores corporativos, que se utilice una fuente X, pero no se dice que cuando ponemos una imagen en el recurso digital pongamos una alternativa textual, por ejemplo, para quienes no lo ven. Importante también realizar diagnósticos de accesibilidad sobre los espacios, productos y servicios de los que ya se dispone, puesto que hay universidades que tienen muchos años de trayectoria
con aulas muy antiguas, con vestíbulos muy antiguos y cuya accesibilidad merece la pena analizarse para ver en qué estado está y cómo mejorarla. Importante también contar con expertos, con entidades que certifican la accesibilidad, tanto física como tecnológica, para contar con la opinión de un tercero, realizar test con usuarios, contemplando como usuario a los estudiantes con diferentes capacidades, pero también a los docentes y al profesional de servicios, puesto que cada vez más, por suerte, existe un porcentaje de este colectivo que también tenemos algún tipo de discapacidad. Contemplar también la accesibilidad en los recursos externos con los que cuenta la universidad, es decir, si contratamos un servicio de plataforma para la comunicación como la que estamos utilizando ahora, pues contemplar que ese servicio también sea accesible. Establecer canales para la recogida de las opiniones, necesidades, barreras y preferencias de alumnado, profesores, investigadores con y sin discapacidad en general, ¿vale? Contratar, muy importante, a profesores y a personal con discapacidad, porque al final, conforme más presencia exista de la discapacidad y de otros colectivos, más fácil es sensibilizar y que los procedimientos se adapten a una diversidad de necesidades. Y luego, por último, integrar la accesibilidad en todas las materias, o al menos en las que sea óptimo, que se imparten en las aulas. Con este último punto, pues enlazo con el tema del periodismo, ¿no? En un máster en el que soy profesora en la Universidad Isabel I, que es precisamente para formar a personas vinculadas con el e-learning, pues nosotros tenemos una asignatura de usabilidad y accesibilidad, y en el contexto de ese máster, todos los años hago un diagnóstico para ver con qué conocimientos de accesibilidad cuentan los estudiantes que vienen de múltiples disciplinas. Generalmente quienes hacen este máster en muchos casos son personas que han estudiado magisterio y disciplinas afines a la educación, pero no solo, también hay informáticos, periodistas. Pues lo que observo es que todas las personas en su mayoría vienen con vagos conocimientos sobre accesibilidad. Esto me hizo pensar pues que en el entorno del periodismo, donde además existe una obligación legal para que los sitios web de la administración pública, financiados con fondos públicos y también sitios web privados con gran trascendencia económica, tienen que ser por ley accesibles, pero para conseguir la accesibilidad en todos esos entornos digitales, aparte de que los programadores, diseñadores y demás contemplen la accesibilidad, los periodistas, gestores de contenidos y demás que se encargan de publicar esos contenidos diariamente tienen que tener conocimientos de accesibilidad. Entonces me planteé a mí misma, ¿realmente se está contemplando este conocimiento en la disciplina del periodismo? Y entonces, dentro de mi tesis doctoral, hice una investigación en la que seleccioné 25 grados de periodismo ofertados por las universidades en España, y dentro de esos 25 grados fui viendo todas las asignaturas que lo componen y seleccionando asignaturas que estaban relacionadas o bien con el derecho, pues para ver si de algún modo se les informa a los futuros periodistas de que existe esta obligación legal de la que os hablaba, o asignaturas orientadas a la producción de contenidos digitales, bien para internet, para vídeos y demás. Seleccioné 196 guías docentes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que de esas 196 guías docentes, solo en 9 de ellas, por cierto, una en la que sí encontré buenas prácticas es de la Universidad de Sevilla, y yo creo que es un tema que hay que resaltarlo, pues solo 9 de ellas, lo que supone un 4,6%, incluían dentro de la guía docente algún guiño a la accesibilidad, pues una pequeña unidad didáctica, algún subapartado de un tema y demás. Claro, ya sabéis que muchas veces en las asignaturas se cuentan muchas cosas a los estudiantes, pero no todo se recoge en la guía docente. Entonces me animé a enviar una encuesta a los profesores y responsables de estas asignaturas para ver ellos qué me contaban. Y ahí pues pude conseguir más ejemplos de buenas prácticas. De 9 que encontré, pues pasé a 33, que es verdad que al lado de 196 guías
ya seleccionada sobre 25 grados, pues sigue siendo poco, ¿no? Estamos hablando de un 16,8% pues de buenas prácticas, o bien porque la guía docente lo recogía, o bien porque el profesor o profesora de esas asignaturas me dicen, mira, en mi guía docente no está, pero yo les hablo de esto. Sí que es cierto que de ese 16,8%, un 80% de los docentes me indicaron que apenas dedicaban 3 horas en el cuatrimestre a hablar de accesibilidad. Con 3 horas podréis entender que ningún periodista, ningún profesor, ningún futuro profesional que de alguna manera elabore contenidos digitales va a poder aprender accesibilidad, porque al final requiere una serie de técnicas que son mucho más amplias como para contarlas en 3 horas. Entonces, después de los resultados, pues me animé a redactar un listado de contenidos que considero que las aulas de las universidades españolas deben integrar en la universidad para que sus futuros estudiantes, sus futuros profesionales, contemplen la accesibilidad tecnológica en el desarrollo profesional. Yo, lógicamente, lo enfoqué al ámbito del periodismo, pero esto es perfectamente extrapolable a cualquier otro entorno, orientado, como os digo, a la producción de contenidos digitales. No solo los periodistas producen contenido, los profesores, y más con todo este tema del e-learning, estamos permanentemente produciendo contenido y difundiéndolos mediante plataformas digitales. Pues bien, voy ya a la parte final, que es este listado de conocimientos que de algún modo deberían adquirir los estudiantes para que la accesibilidad se incluya como materia dentro de sus disciplinas correspondientes. En primer lugar, tendrían que conocer las necesidades, barreras y preferencias de colectivos con riesgo de exclusión digital, ver cómo nos conectamos a Internet, qué tipo de tecnologías utilizamos. Yo esta mañana en un mail a una entidad con la que colaboro le puse, no he podido leer el PowerPoint porque mi lector de pantalla no leía el contenido y no sabía lo que era un lector de pantalla, creía que era un navegador de Mac. Ahí tenéis un ejemplo de cómo de alejados están todavía estos conocimientos de la gente. Un segundo punto sobre visibilidad de la discapacidad, en el que se habla pues de correcta terminología, de cómo redactar contenidos en los que se dé protagonismo a la discapacidad para dar a conocer cómo somos. Todavía se sigue hablando de minusválidos. Esto no es algo lejano, ¿no? Minusválidos, si analizáis la palabra, está diciendo que somos menos válidos que los demás. Por lo que en el tema del lenguaje también queda muchísimo por hacer. El marco legal en materia de accesibilidad, los estándares de accesibilidad aplicables. Por un lado está lo que dice la ley y por otro lado están los documentos técnicos que explican cómo aplicar esos conocimientos de accesibilidad a los contenidos. Diseño gráfico accesible, que todo lo que elaboramos para la vista también contemple la accesibilidad con un tamaño de fuente adecuado, con un contraste adecuado entre la fuente y el fondo, y en definitiva para que la parte estética de los contenidos también conviva con la accesibilidad. La aplicación de características de accesibilidad sobre los contenidos web directamente, del que también se va a hablar en esta mesa, pues ya explicarle a los estudiantes si, por ejemplo, ponen una imagen en Internet, cómo describirla para quienes no los ven, o si diseñan un formulario, qué etiquetas poner para que los lectores de pantalla lo lean perfectamente. Accesibilidad en las imágenes, hablando por imágenes, no solo imágenes simples, sino también cuando elaboramos gráficos complejos, cómo elaborar esos gráficos para que sean accesibles y qué alternativa poner a todo este tipo de elementos gráficos. La accesibilidad en el contenido audiovisual, del que también se va a hablar en esta mesa, pues subtitulado para personas sordas, audiodescripción para personas ciegas, lengua de signos. Redacción de contenidos de fácil lectura, del que también tenéis un taller luego, y que tanto beneficia a personas con dificultades cognitivas, que no siempre hablamos de discapacidad intelectual. Una persona que, por ejemplo, viene de Erasmus a nuestra universidad y que para las que el español no es su primera lengua, también se va a ver favorecida pues, de la lectura fácil. La accesibilidad
de los contenidos que publicamos en las redes sociales, porque en las redes sociales también cometemos barreras. A mí por WhatsApp me llegan al día un mogollón de imágenes que vienen sin una descripción, y esto lo podemos multiplicar por todas las redes sociales que hay, pues como Twitter, Facebook, Instagram y demás. La inclusión de la accesibilidad en las fuentes documentales, es decir, que cuando buscamos fuentes para ilustrar nuestros contenidos, también nos aseguremos de que esas fuentes con las que enlazamos son accesibles, porque si no el usuario se va a quedar un poco a media. Y ya por último, la integración de la experiencia de usuario para la mejora de la calidad, es decir, cómo desarrollar test de usuario en los que se contemple la diversidad para realmente mejorar la calidad de los productos y servicios que gestionan las personas. Bueno, como tampoco tengo mucho tiempo, he ido muy rápido, pero sí quería deciros que todo lo que os he contado está en una publicación en la revista EduTech. De todas formas, os dejo mi correo electrónico por si alguien pues tiene interés en profundizar en el tema, pues que sepáis que me podéis contactar. Mi correo es lgperea@uma.es o fundacion11.es. lgperea@uma.es, fundacion11.es. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Te has ajustado muy bien al tiempo, incluso nos has sobrado algunos minutos, pero yo creo que ha sido una visión muy interesante, sobre todo desde una persona que tiene experiencia propia, que sabe la necesidad que hay, ¿no? de abrir, de hacer más accesible la universidad a todas las personas. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Victoria y luego hacemos una ronda de preguntas conjuntas, porque lo que veo en el chat son agradecimientos. Lourdes, muchísimos, gracias, están diciendo muchísimas personas. Entonces vamos a dar paso, si os parece, a Victoria, que ya tiene encendida la cámara. Victoria García Prieto, como os decía, es doctora en comunicación en la Universidad de Sevilla y es miembro del grupo Comunicar y en la red Alfamed, y trabaja en esas líneas de accesibilidad audiovisual, alfabetización mediática y derecho a la información para esos colectivos vulnerables. Os recuerdo el título de su exposición, es Recursos audiovisuales accesibles en el aula universitaria, del vídeo tradicional a las redes sociales, un tema muy importante, de máxima actualidad en todo tipo de investigaciones y de comunicaciones y publicaciones científicas. Así que, Victoria, estamos encantados de escucharte también durante esos 20 minutos aproximadamente. Muchísimas gracias por participar. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, Rosa. Gracias también a Lourdes, que me ha precedido y ya ha mencionado también la cuestión de la accesibilidad audiovisual. Efectivamente, la accesibilidad audiovisual es una de mis líneas de investigación. Y bueno, en este caso la propia jornada surge de la necesidad de, como investigadora en accesibilidad audiovisual y al mismo tiempo docente en el entorno universitario, pues digamos que cómo hacer que esos recursos audiovisuales que prácticamente todos los profesores utilizamos sean accesibles. Ya no se trata de hacer adaptaciones, sino de crear recursos audiovisuales o de utilizar recursos audiovisuales que sean útiles para todo el alumnado, sin necesidad de que luego el alumnado con discapacidad visual o auditiva, por ejemplo, tenga que hacer otro tipo de adaptaciones o buscar otros recursos aparte, aunque por supuesto eso también es válido. Os estoy compartiendo mi pantalla. Ahí va. Y os pongo la presentación. Y bueno, en primer lugar, accesibilidad audiovisual. ¿De qué estaríamos hablando? Pues hay varios servicios de accesibilidad audiovisual. El primero de ellos sería el subtitulado. Todos sabemos lo que son los subtítulos, un texto que suele aparecer en la parte inferior de la pantalla. Y cuando este subtitulado va destinado a personas sordas, debe incluir una serie de elementos, como por ejemplo colores o guiones o etiquetas para poder identificar a los personajes, los efectos sonoros que normalmente nos aparecen arriba a la derecha, elementos suprasegmentales, por ejemplo, si lo que se está diciendo es en un tono irónico o si hay risas o ese tipo de cuestiones. También estaría la audiodescripción que suele tener como principal público
a las personas ciegas, personas con discapacidad visual. Es una narración que incluye elementos como, por ejemplo, el texto que aparece en carteles, expresiones, elementos de la escena, vestuario, y se utiliza o se inserta en los momentos en los que no hay diálogos, ¿no? Es esa voz que nos dice lo que está sucediendo cuando los personajes no están hablando. Esto también se usa en museos, cines, etcétera, y lo digo simplemente porque sería conveniente como docentes, si planeamos una salida a un museo, por ejemplo, que tengamos en cuenta en estas actividades fuera del aula, que hay algunas en las que también se incluyen estos elementos de accesibilidad. También tendríamos la lengua de signos. Las lenguas de signos son las lenguas naturales de las personas sordas signantes. Y en los recursos audiovisuales puede ser la primera lengua, puede ser que el vídeo esté en lengua de signos o puede incluirse mediante un intérprete en pantalla. Por último, mucho menos conocidos, pero también existen lo que se llaman audiosubtítulos, también para personas con discapacidad visual. Y esto es, por ejemplo, cuando tenemos un vídeo en inglés o en otro idioma y el subtitulado en español. Claro, si no puedo ver el subtitulado y lo que estoy recibiendo es la información sonora en inglés o en otro idioma, pues no puedo recibir o no recibo en igualdad de condiciones lo que están recibiendo el resto de compañeros. Entonces, para eso sirven los audiosubtítulos, para traducir el subtitulado de manera oral. Estos serían los servicios de accesibilidad audiovisual para vídeo. Después, por ejemplo, en redes sociales y en otros entornos tenemos el texto alternativo para imágenes, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en la cuestión del vídeo. ¿Cómo llevamos estos servicios de accesibilidad al aula universitaria? Pues empezando, por ejemplo, con el subtitulado. En primer lugar, hay que decir que es útil para personas sordas o para personas con pérdidas auditivas, pero también es útil para otros alumnos, por ejemplo, para el alumnado extranjero, para el alumnado con otras discapacidades, por ejemplo, alumnado con dislexia, con TDAH. Hay estudios que demuestran que ver un vídeo con subtítulos sirve para todas estas personas, pero también es útil para toda la clase, porque ver el vídeo, escucharlo y además ver el subtitulado aumenta nuestra capacidad de comprensión y de atención, por lo tanto facilita el aprendizaje, con lo cual ver los vídeos subtitulados siempre tiene un extra. Además, como hemos dicho, si queremos que sea útil para personas sordas, lo ideal es que incluya esos elementos de identificación de personajes, músicas, efectos sonoros, pero muchas veces los vídeos que utilizamos en el aula universitaria no siempre necesitan todos esos elementos. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un vídeo en el que solo interviene una persona o en el que es un profesor que está explicando cualquier cosa. Entonces, a lo mejor puede seguirse todo el contenido sin necesidad de incluir todos esos elementos que sí que están pensados para televisión, series, cine, etc. Cosas que sí hay que tener en cuenta: que el tamaño sea adecuado, que se vea bien, el contraste entre la letra y el fondo, la velocidad, que sea legible, eso sí hay que tenerlo en cuenta siempre. Pero luego hay otros elementos que a lo mejor no son imprescindibles y a lo mejor, bueno, no tenemos que preocuparnos porque es que si no aparece tal color no se va a poder seguir. No, en algunos casos las personas sordas, y sobre todo tengamos en cuenta que estamos hablando del aula universitaria, no estamos hablando ya de los más pequeños, sí que tienen ya una comprensión lectora bastante desarrollada y normalmente pueden seguirlos con facilidad. Si hablamos de la audiodescripción, lo primero que tendríamos que decir es que no todos los recursos audiovisuales, no todos los vídeos necesitan audiodescripción o pueden audiodescribirse. Esto se sabe ya, por ejemplo, en televisión, en programas como los informativos, que son en directo, por ejemplo, no podríamos audiodescribirlos porque no sabemos en qué momento podemos meter la audiodescripción. Para eso necesitamos conocer con anterioridad el contenido, pero hay otros en los que no hay espacios en silencio, o incluso si el vídeo es una persona que está hablando, pues no hay otro contenido que audiodescribir que sea relevante. Cosa que sí es fundamental, que miremos con perspectiva los vídeos que vamos a utilizar en clase antes de incluirlos, porque hay veces que utilizamos vídeos y realmente no son útiles para todas las personas. El primero que se me viene a la cabeza es un vídeo, por ejemplo, en el que se ven una serie de imágenes con algún tipo de música, pero si no puedo ver el vídeo, estoy perdiendo toda la información, ¿no? Pues ese tipo de vídeos quizás deberíamos repensárnoslo y buscar otro tipo de contenido audiovisual.
Existe la opción de agregar audiodescripción al contenido audiovisual. Es más complejo que hacer subtitulado, de lo que hablaré después, pero hay algunas opciones. Para mí, la más sencilla, y ya que los docentes solemos ir un poquito apretados de tiempo, para mí la más sencilla es que el propio docente pueda agregar de forma oral aquellos elementos que considere necesarios para seguir el contenido del vídeo. Si yo sé, porque ya lo he visto muchas veces en clase, yo conozco los vídeos que voy a poner y sé que hay vídeos en los que hay fragmentos, en los que no hay diálogo, pero hay alguna información que pueda pasarse, entonces yo puedo incluir de manera oral qué está sucediendo en ese fragmento del vídeo para que no se pierda nada. Otra opción sería editarlo, utilizar un editor de vídeo y agregar una pista extra de audio, pero eso, bueno, implica también un trabajo extra, ¿no? Pero bueno, casi cualquier editor de vídeo nos permite incluir una pista extra de audio. Y también sobre los audiosubtítulos, en mi opinión, la opción más factible sería realizar una traducción in situ. Si yo estoy poniendo un vídeo y hay algún fragmento de una declaración de alguien que hable en otro idioma y tiene subtítulos en español, pues de manera oral, la profesora, en este caso sería yo, pues hacer esa traducción al español de forma oral, para que todo el mundo pueda tener acceso a esa información. En el caso de la lengua de signos, aquí sí que puede ser un poquito más complicado porque requiere conocer otra lengua o contar con la colaboración de un intérprete. Como ya vimos esta mañana, el alumnado sordo en la universidad tiene, también en otras etapas educativas, derecho a tener un intérprete. ¿Es imposible poner lengua de signos a los vídeos? No. Técnicamente, numerosos editores de vídeo permiten incluir una imagen superpuesta con la figura del intérprete en una ventanita. Pero generalmente el alumnado ya tiene un intérprete en el aula porque tiene ese derecho, ¿no? Y lo puede solicitar. Y además, buena parte del alumnado sordo en etapas formativas superiores es bilingüe, con lo cual muchos de ellos, la inmensa mayoría, pueden seguir los vídeos con subtitulado. Cosas que debemos tener en cuenta, y esto lo digo como docente universitaria, pero también como intérprete de lengua de signos, tener en cuenta dónde está el intérprete, si tenemos a un alumno o una alumna sorda en clase, dónde está el intérprete en el aula cuando vamos a poner un vídeo, porque a mí, por ejemplo, no como docente, pero sí como intérprete me ha pasado que la usuaria, la alumna sorda con la que estaba trabajando, no podía verme a mí interpretar y el vídeo al mismo tiempo porque estábamos muy distanciados. Entonces esas cuestiones son interesantes tenerlas en cuenta. Si es posible, por favor compartamos el material con los intérpretes de lengua de signos. Ellos no lo utilizan, luego no se lo chivan a los alumnos, ni mucho menos. Lo que pasa es que lo necesitan para tenerlo de antemano, poder prepararlo y luego poder asignarlo de una manera más eficiente. Pensar que cuando interpretamos, estamos de espaldas a la pantalla y muchas veces se nos pasa información, es muy complicado estar viendo qué está pasando en la pantalla al mismo tiempo que tienes que estar mirando a la persona usuaria enfrente. ¿Vale? Entonces, si es posible, siempre compartir el material con los intérpretes de antemano y mantener una comunicación fluida con ellos. Esto sería algo para el vídeo tradicional. Pero hoy en día utilizamos muchos vídeos que están en plataformas y en redes sociales. ¿Qué hacemos con estos vídeos? Yo, por ejemplo, en clase no suelo utilizar vídeos propios, no suelo hacer mis propios vídeos, sino que utilizo vídeos que ya están en plataformas, en redes sociales, etc. Por ejemplo, vídeos de YouTube. Si el vídeo es nuestro, podemos agregar subtitulado. Luego voy a poner un enlace en el que podemos ver que hay un montón de tutoriales por internet que nos dicen cómo podemos agregar subtítulos a vídeos que queramos subir a YouTube. Pero además, si el vídeo no es nuestro, muchos vídeos tienen subtitulado automático en diversos idiomas. Ojo con el idioma original del vídeo, por lo que hemos dicho antes, ¿no? De que a lo mejor una persona ciega puede no tener acceso si estamos poniendo un vídeo en cualquier otro idioma y subtitulado en español. ¿Qué quiero decir con esto de que muchos vídeos tienen subtitulado automático en diversos idiomas? En mi caso, a veces, buscando algunos vídeos en YouTube, me he dado cuenta que sobre la misma temática había vídeos que tenían la posibilidad de activar los subtítulos y otros que no. Si tenemos en cuenta este tipo de cosas, por favor, pues elijamos los que sí tienen subtítulos, que caigamos en este tipo de cuestiones para que cuando lleguemos a clase los podamos activar. También
ahora está muy, muy en auge el utilizar la plataforma Twitch. Si, por ejemplo, tenemos un canal de la asignatura en Twitch se puede agregar una extensión de subtítulos. Y esto hace que, bueno, igual que en YouTube, los espectadores puedan activarlos y desactivarlos con un clic. En teoría esto sirve para el directo y para el vídeo bajo demanda, pero el directo a veces, si no es en inglés, es un poco complicado. Y luego también en Twitch, aunque esto no sea sobre vídeo, pero sí quería decirlo, hay una sección que es sobre mí, y ahí se ponen los paneles de distintas secciones que tiene cada streamer, y las imágenes que aparecen en esos paneles, en esas cabeceras de los paneles, deben, mejor dicho, deberían de llevar ese texto descriptivo o alternativo. Aquí he puesto un enlace, este no es el que me interesa abrir, pero simplemente en lo que tiene Twitch, que se llama Escuela de Creadores, ahí aparece un montón de tutoriales sobre cómo hacer nuestro contenido accesible, incluso con vídeos. ¿Vale? Entonces, si tenemos algún canal de Twitch de nuestra asignatura, pues sabemos que podemos hacer accesible. Esto siempre requiere tiempo, pero una vez lo tenemos y una vez le cogemos el truco, ya se hace con mucha facilidad. Siguiendo con las redes sociales, pongamos una página de nuestra asignatura en redes sociales o nuestro propio perfil como profesor y compartamos contenidos de la asignatura en redes sociales. Yo considero que sería recomendable siempre incluir, siempre que podamos, subtitulado y texto alternativo. Esto se puede hacer a través de varias herramientas en las distintas redes sociales. Por ejemplo, en Twitter. En Twitter, cuando subimos un vídeo, nos da la opción, en la imagen que veis a la izquierda, justo debajo aparece cargar archivo de subtítulos SRT. Entonces, antes de subir el vídeo, yo puedo agregar el archivo de subtítulos. El archivo de SRT se puede hacer incluso con un bloc de notas de Windows, aunque yo recomendaría un programa que se llama Subtitle Edit, que es el que os he puesto ahí, que lo único que tienes que hacer es poner el tiempo dentro de ese vídeo en el que quieres que aparezca cada línea de subtitulado, ponerle la línea de subtitulado, lo exportas como archivo SRT, se lo subes al vídeo y luego el vídeo aparecía sincronizado con el subtítulo. Como siempre, requiere un poquito de tiempo, pero una vez hemos hecho ya el archivo SRT no tenemos que volver a hacerlo. Cada vez que utilicemos ese vídeo, pues ya lo tendríamos. En Instagram, por ejemplo, podemos agregar subtítulos en los Reels en la opción de texto. Cuando estamos haciendo un Reel, después nos vamos a la opción de texto y si os fijáis, si lo intentáis y ponéis la opción de texto, si no lo habéis hecho todavía, os da la opción de cuándo quieres que aparezca y desaparezca el texto. Y esto lo utilizan muchos usuarios de Instagram y sobre todo los influencers para que se vaya viendo el texto a modo de subtitulado y puedes elegir pues la fuente, el tamaño, si quieres una caja de contraste entre el color del fondo y el color del texto, con lo cual ya le estaríamos agregando esa accesibilidad a nuestro contenido. Cuando usamos contenido, esto es para hacer los nuestros, pero cuando usamos contenido de otros creadores, cosa que solemos hacer mucho, una opción interesante, igual que decía los vídeos de YouTube, es comprobar si tienen subtitulado automático, si han agregado subtítulos o texto alternativo. Y si lo tienen y tenemos la opción, pues frente a uno que no sea accesible, elegiríamos el que sí lo es. Está la opción del subtitulado automático. Y si yo abro enlaces como por ejemplo este, nos dice cómo poner subtítulos a un vídeo en Instagram, en YouTube, y como este hay un montón de páginas y nosotros nos vemos, si vamos por aquí, ahí va, vamos viendo pues cómo poner subtítulos en Twitter, cómo poner subtítulos en YouTube, cómo poner, y en algunos de ellos, como por ejemplo en Instagram, aparece la opción de activa los subtítulos automáticos y listo, ya estarán disponibles. Bueno, esa es la teoría. En la práctica, a veces esto no funciona. En líneas generales, generalmente solo está disponible en inglés, todavía no está disponible en español. Yo lo he intentado actualizando las versiones de las redes sociales y no encuentro por ningún sitio la posibilidad de activar los subtítulos automáticos siguiendo ningún tutorial. Entonces, a lo mejor esto puede que no nos funcione. Y puede pasar que además de eso,
cuando consigamos poner los subtítulos automáticos, estos no sean los más adecuados para un contenido, para un vídeo educativo. Aquí tengo, no he vuelto a la presentación porque aquí tengo un ejemplo. Es un tuit de un señor que se llama Matt Navarra y nos viene a decir que ya están los subtítulos disponibles en Instagram. Pero si miramos el vídeo que está apareciendo en pantalla, vemos que cuando él activa en Instagram la opción del subtitulado automático, lo que hace es que pone un fondo muy oscuro a toda la imagen y luego van apareciendo los subtítulos encima, con lo cual la imagen casi ni se percibe, se queda de fondo absolutamente oscura y el subtitulado encima, con lo cual a mí, por ejemplo, como recurso educativo no me serviría eso, porque es que no se ve bien la imagen. Entonces yo no quiero sacrificar la imagen para tener los subtítulos, quiero que se vean las dos cosas. ¿Qué quiero decir? Bueno, que existe la opción del subtitulado automático, pero a veces no nos sirve. Por ejemplo, eso es lo que decía, ¿no? La expectativa frente a la realidad. Cuando intentas poner en español el sticker de subtítulos automáticos en Instagram, no aparece por ningún sitio, ni siquiera actualizando las versiones, o la imagen que aparece a la derecha, donde se ve accesibilidad, miniatura animada, tal, esa es de TikTok. Se supone que en la pestaña de accesibilidad debería aparecer un apartado que sea subtítulos automáticos, pero yo lo he intentado en varios dispositivos con varias personas y no conseguimos que nos aparezca. Con lo cual, bueno, lo del subtitulado automático, lo mismo parece que vamos a tener que esperar un tiempo para que nos sirva. ¿Qué hacemos entonces? Volver a la creación manual del subtitulado o recurrir a contenidos de otros creadores. Yo personalmente utilizo mucho contenido de otros creadores porque me parece que hacen cosas fabulosas y que también da calidad y variedad al contenido de las propias asignaturas. El resultado, algo así, esto es algo que estamos utilizando para un estudio de investigación y trata sobre influencers con discapacidad y aquí se puede ver pues más o menos cómo quedaría cuando hacemos un reel de Instagram el subtitulado, ¿vale? Le ponemos cuándo queremos que empiece, cuándo queremos que termine y va apareciendo el subtítulo y como veis pues se puede poner una letra más grande o más pequeña en distintos colores con una caja de fondo de contraste. Todo esto sí que podríamos hacerlo si tenemos, por ejemplo, un canal de Instagram, nuestro perfil de Instagram, compartimos contenido educativo, divulgativo de nuestras asignaturas, nos siguen nuestros alumnos, pues podemos hacer que todo ese contenido sea accesible para todos ellos. Para terminar, un par de cuestiones que me gustaría decir. ¿Qué recomendaría, al menos yo, no hacer? Por ejemplo, no poner vídeos si no tenemos el conocimiento de que todo el alumnado puede seguir su contenido. Es decir, cuando vamos a poner algún vídeo en clase, vamos a utilizar algún recurso audiovisual, tener presente esto desde el principio. ¿Ese vídeo va a ser accesible a todos los alumnos? Sí. Una vez los tengamos ya elegidos, ya nos pueden servir para muchos más años, pero cuando los vayamos incorporando sí que estaría bien que tuviéramos esto en cuenta y no solo el contenido del vídeo, sino también que sea accesible. No utilizar formatos que sean inadecuados para el alumnado con discapacidad. Por ejemplo, ese que decía antes, vídeos con imágenes, con una música de fondo, pero sin ningún tipo de descripción. Por lo tanto, aquellos que tienen baja visión o ceguera solo están escuchando la musiquita, pero no saben qué está pasando en esas imágenes, ¿no? Y cuidado también con los podcasts, aunque esto no sea audiovisual como tal, porque no todo el alumnado con pérdidas auditivas o el alumnado extranjero puede seguirlos al 100%. ¿Qué sí hacer? Y aquí ya termino. Revisar previamente si el vídeo es accesible y es adecuado para el alumnado al completo. Si es posible, y a mí me gusta al menos hacerlo así, elegir vídeos que estén disponibles online. ¿Por qué? Porque así les dejo los enlaces y así ellos pueden consultarlos en cualquier otro momento. Y si se les ha pasado algún aspecto, por ejemplo, algo del subtitulado que no les ha dado tiempo a pillar o algo que no han podido comprender o no han captado el 100% del contenido, pueden volver a ese enlace y pueden volver a consultarlo en otro momento. Y por último, proporcionar otros recursos de apoyo que complementen a los vídeos y así, aparte de nuestro apoyo personal, tutorías, etcétera, con esos otros recursos puedan llevar al 100% o puedan comprender la totalidad del contenido por si algo se pasa o por si prefieren o les es más sencillo, más accesible consultar ese contenido en otro formato. Bueno, eso sería todo por mi parte.
Espero que se me haya entendido, que se me haya escuchado y visto bien. Y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que no haya quedado claro, pues aquí estoy totalmente disponible para vosotros. Pues muchísimas gracias, Victoria. Muy interesante. Yo he ido tomando nota de consejos, bueno, porque yo creo que nos sirve a todos los profesores muchísimo, tengamos el tipo de estudiantes que tengamos. Como dices, muchas veces los subtítulos no son solamente útiles para las personas que tienen alguna dificultad, sino que todos tenemos dificultades en un momento dado. Entonces, muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Desde mi universidad me están diciendo, toma nota de todo, luego nos cuentas en un café lo que has aprendido. Son muchas cosas las que hemos aprendido tanto de ti como de Lourdes, así que muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso al tercer participante de esta tarde, que es Juan Carlos Figuereo Benítez. No sé si está por ahí disponible para que vaya encendiendo su cámara. Aún no te vemos, Juan Carlos, pero en breve. Buenas tardes. Estoy por aquí. Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien. Juan Carlos, vienes también de la Universidad de Sevilla, estás haciendo el doctorado ahora mismo en este programa de comunicación en el que colaboran varias universidades españolas. Yo creo que es un programa referente con muchísimos premios extraordinarios de doctorado, un programa pues, con una visión también internacional muy interesante. Y bueno, un poco nos vas a contar un poco tus líneas de experiencia bajo ese título que les recuerdo a todos que es Contenidos educativos en la web, alcance y limitaciones desde la perspectiva de la accesibilidad. Así que tienes la palabra y esperamos escucharte bueno, durante 20 minutos o el tiempo que necesites. Muchas gracias. Efectivamente, muchas gracias, Rosa. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Se ve bien mi diapositiva, ¿verdad? Sí, perfectamente, sí, Juan Carlos. Sí. Adelante, sí. Muy bien. Bueno, pues con mi exposición en la que voy a tratar el alcance y las limitaciones desde la perspectiva de la accesibilidad de los contenidos educativos, pretendo ofrecer una breve visión de la implantación de los procesos de diseño universal aplicados al diseño web y cómo esta pues, afecta directamente en el contexto en el que vivimos hoy a los estudiantes con discapacidad. Para ello voy a presentar las pautas de accesibilidad actuales y su aplicación en el desarrollo de webs accesibles y así vamos a poder ver y valorar y reflexionar en cuanto a su cumplimiento en las universidades públicas, gracias a diversas investigaciones que se han llevado a cabo recientemente por compañeros y compañeras que también trabajan en esta misma línea de investigación. Aunque, como ya decía la compañera, quiero anticipar que el nivel de accesibilidad no cumple actualmente los requisitos de la legislación española, lo cual hace que los estudiantes universitarios experimenten grandes dificultades para acceder a la información de los espacios virtuales, provocando, en consecuencia, pues, una baja presencia de estudiantes universitarios con discapacidad. Como veíamos esta mañana, que el número de estudiantes con discapacidad es muy, muy pequeño y, en definitiva, pues un nivel inferior de ocupación laboral con respecto a la población sin discapacidad. Me gustaría ver exactamente con vosotros cuál es el perfil de los estudiantes con discapacidad. Desde Fundación 11 se han llevado a cabo desde hace muchos años pues, diferentes estudios para radiografiar la situación de las personas con discapacidad dentro de la universidad. Y, por ejemplo, según un estudio que he podido consultar en el último curso académico, en el 2021, estudiaron en las universidades españolas un total de 23.851 personas con discapacidad, lo que realmente supuso un incremento de más de 1.000 estudiantes con respecto al curso anterior y casi duplica las cifras de hace una década. Sin embargo, pese a este importante incremento numérico, la realidad, los alumnos con discapacidad en los estudios de grado, por ejemplo, representan solo el 1,5% del total. Y estamos hablando de los alumnos de grado. La realidad nos dice que en relación al avance de los estudios universitarios, a los estudios de máster o de doctorado, esta cifra pues sigue disminuyendo. Por otro lado, según datos del quinto estudio
Universidad y Discapacidad, presentado por la Fundación Universia, como podéis ver, publicado en abril de 2021. El 20,7% de los estudiantes con discapacidad pues todavía afirman haberse sentido discriminados en alguna ocasión a lo largo de sus estudios universitarios, la mayoría pues por algún tipo de problema con el profesorado, desgraciadamente, o también por problemas de accesibilidad como barreras arquitectónicas, falta de adaptación curricular, porque no han encontrado los profesores quizá la forma de evaluarles en los exámenes. Por el tipo de discapacidad se mantiene la tendencia, si analizamos estos datos, que la discapacidad predominante entre los estudiantes de grado, primer y segundo ciclo con discapacidad, es la discapacidad física, exactamente en un 55,9%. Y la menos representada es la discapacidad sensorial, que hace alusión a la discapacidad visual o auditiva. Sin embargo, esta última, la discapacidad sensorial, es la que recoge mayor crecimiento a medida que se avanza en los niveles superiores, máster y doctorado. Esto quiere decir que las personas con discapacidad sensorial son las que menos entran en la universidad a estudiar, pero luego son las que finalmente pues avanzan más en sus estudios, llegando incluso a estudios de máster y de doctorado. Estos datos analizados pues muestran que el perfil predominante del estudiante universitario con discapacidad en las universidades españolas a día de hoy es un hombre, en el 51% de los casos, que cursa estudios de ciencias sociales y jurídicas, en un 54%. Entre los datos positivos, pues se puede subrayar el aumento de universitarios con discapacidad, como decía esta mañana la vicerrectora. También podemos sumar la mayor movilidad internacional que se está llevando en los últimos años. Es cierto que hay diferentes programas de movilidad que ya recogen algunas atenciones y algún tipo de adaptación a los estudiantes con discapacidad, y también el aumento entre el personal docente e investigador y la mejora de la empleabilidad. Aunque el aumento entre el personal docente e investigador esta mañana, según nos ha comentado la vicerrectora en relación a la Universidad de Sevilla, que nos ha dicho que existen en el grupo de PDI un total de 32 personas con discapacidad, realmente me han parecido muy pocos. Y ahora, para entrar ya en materia, me gustaría ver exactamente qué es la accesibilidad web. El concepto de accesibilidad web está vinculado al objetivo de permitir que cualquier usuario de Internet, independientemente del tipo de hardware, software o condición personal o capacidad, pues pueda acceder a los recursos contenidos en Internet, que ya eran importantes antes en plataformas de enseñanza virtual, por ejemplo, para los estudiantes, pero es cierto que ahora con el tema de la pandemia y según podemos ver cómo van aconteciendo la realidad, pues parece que ha llegado para quedarse. La organización World Wide Web Consortium creó la iniciativa de accesibilidad web con el objetivo de definir unas pautas de diseño de páginas web que permitan realmente el acceso a las personas con discapacidad. Dentro del conjunto de acciones, en el año 2008 se publicó la Web Content Accessibility Guidelines. Esta guía sustituye y mejora la anteriormente publicada, que se publicó en 1999. En ambos casos se trata de un conjunto de pautas de desarrollo de sitios web accesibles. Recientemente se ha publicado en 2018 una nueva guía de diseño web accesible. Esta última iniciativa se definen además de pautas de accesibilidad, otras técnicas y herramientas de evaluación y reparación de la accesibilidad de web. Las recomendaciones que se describen en esta iniciativa están organizadas en varios criterios que vamos a ver ahora. Un conjunto de principios de diseño se pueden considerar como las bases a las que se refiere cada una de las recomendaciones de esta iniciativa. Se define 4 principios de diseño y su significado de la siguiente forma. Perceptible, que hace alusión a la información y a los componentes de la interfaz de usuario que deben de ser mostrados a los usuarios en la forma
en las que ellos puedan entender. Operable, por otro lado, ya que los componentes de la interfaz de usuario y la navegación debe ser manejable, también comprensible. La información y las operaciones de usuarios deben de ser comprensibles, por ejemplo, haciendo el contenido del texto legible y comprensible o mediante asistencia a la entrada de datos. Y también, por último, robusta, ya que el contenido debe de ser suficientemente robusto para que pueda ser bien interpretado por una gran variedad de agentes de usuarios, incluyendo tecnologías de asistencia, por ejemplo. Llegamos también a unos criterios de éxito. Estos criterios se tratan exactamente para seguir y para alcanzar los principios de accesibilidad comentados anteriormente. El objetivo de la consecución de los criterios de éxito es alcanzar los diversos niveles de la accesibilidad que se definen como A, AA o AAA, como podéis ver. Las técnicas de consecución de los criterios de éxito son las técnicas que se recomiendan para conseguir el éxito en la programación de HTML, esa que nos parece tan rara, para que supere los principios de criterios de éxito que acabo de mencionar. Por tanto, esta iniciativa, vinculada a cada uno de los criterios de éxito con un nivel de accesibilidad, hacen que sean necesarios para alcanzar un mínimo de accesibilidad que en el grado que os enseñaba antes, pues estaría vinculado a un nivel A, que es el nivel mínimo. Todo esto que os he presentado demuestra que las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, forman parte de las estructuras, herramientas y dinámicas de las instituciones de educación superior, tanto a nivel organizativo, como decía mi compañera Victoria, como didáctico e incluso yo añadiría como cultural. Pueden hacer accesibles estos entornos virtuales en este caso, que son los con los que estamos ahora mismo trabajando y es una forma también de democratización de la educación. La inevitable asociación entre la tecnología y el progreso, la tecnología y la modernidad, la tecnología y la calidad, pues ha hecho que las universidades e instituciones de referencia cultural e innovación se hayan incorporado de manera rápida e ineludible a los escenarios educativos, aunque como podemos ver, pues no siempre alcanzando y llegando a donde nos gustaría. Porque, sin embargo, el binomio de tecnología y progreso también esconde el de la tecnología y la exclusión. Y tras un primer discurso entusiasta sobre las bondades y ventajas que pueden suponer para la sociedad el progreso humano y la tecnología, pues la realidad es que también se ha demostrado que pueden ser un elemento de separación, de segregación social. Sin duda alguna, pues es necesario estudiar esta forma para ver la importancia de la accesibilidad en el mundo académico, especialmente en el diseño web corporativo y en la producción de materiales didácticos por parte de nosotros los profesores, y de forma general, pues ver cómo los recursos electrónicos se ponen a disposición de los estudiantes. La realidad es que las personas con discapacidad pues no son o no somos poquitas. Según el último estudio, también vuelvo a citar a la Fundación ONCE, el volumen de población con discapacidad por edades comprendidas entre 16 y 64 años alcanza en España alrededor del 6% de la población, es decir, 1,8 millones de personas poseen algún tipo de discapacidad actualmente en España. Está claro que a efectos de mejorar el nivel de formación y de oportunidades laborales posteriores, es necesario asegurar que estas personas, de manera independiente a su discapacidad, no se encuentren en inferioridad de condiciones al realizar esta formación, sean obligatorios o no. Como conclusiones generales, pues podemos afirmar que los estudios en esta línea de investigación han avanzado mucho, confirmando el interés por conocer el grado de cumplimiento de la accesibilidad por las universidades y mayoritariamente pues han llegado a la conclusión de que existe una relación directa entre el estudios y el nivel posterior de ocupación laboral de las personas con discapacidad, de manera que un incremento en el nivel de estudios incrementa también las posibilidades de inserción laboral con todo lo bueno pues que ello conlleva. Aunque en España se han desarrollado varias iniciativas legislativas para impulsar el desarrollo y aplicar estándares
de accesibilidad en las páginas web de centros públicos, como esta que os presento de la Universidad de Cádiz. Los niveles de accesibilidad de los contenidos digitales en general no están a los niveles que exige esta legislación española. Los niveles de accesibilidad de los recursos electrónicos en los ámbitos universitarios analizados todavía no garantizan al 100% que los estudiantes puedan acceder a los mismos, al mismo contenido a través de plataformas de formación en línea. Por tanto, los estudiantes que poseen algún tipo de discapacidad se encuentran con obstáculos para realizar estudios universitarios cuando el uso de las TIC es no solo una necesidad, sino también un derecho de las personas con discapacidad y constituye un recurso imprescindible a día de hoy para garantizar la igualdad de oportunidades y mejorar su calidad de vida. Por lo general se dedica poco tiempo a la creación de entornos y espacios virtuales de educación universitaria accesible, de manera que, pues, en muchos casos, como he presentado aquí en esta imagen, queda comprometida pues la formación en línea para las personas con discapacidad, desgraciadamente. Bueno, y esto ha sido todo. Por mi parte, muchas gracias por la atención. Aquí tenéis mi correo electrónico, figuereo@us.es, para cualquier duda, cualquier cuestión. No obstante, estoy aquí disponible para que podamos seguir hablando. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos, a ti. La verdad que se me ha hecho corto, no solo tu intervención, sino todas, porque todas son muy ricas, muy valiosas, nos dan muchas ideas y os agradecemos muchísimo vuestra participación, ¿no? Yo creo que habéis dado pistas y pautas de por dónde tenemos que ir encaminados en la universidad para que sea realmente un espacio inclusivo, un espacio en el que todos puedan tener las mismas oportunidades y bueno, pues pasar por esta etapa de estudio tan importante en la vida de cualquier persona con las mejores condiciones posibles. Estaba viendo en el chat que van entrando mensajes. Yo no sé por qué no me deja verlos más que un segundo que aparecen en las pantallas y se van. No sé, Mónica, si tú puedes acceder al chat, porque no lo veo nada más que como pantalla emergente y entonces sí, no puedo leer si hay preguntas. Abajo a la derecha puedes desplegar en esas flechitas moradas. Sí, le había quitado ese color rosa. Es que había algunas intervenciones, mucha gente que entraba, otros que se tenían que ir, todos daban las gracias en todas ellas y bueno, pues algunos de las que iban entrando por aquí hablaban de... Bueno, Victoria nos ha dejado bastantes materiales en el chat. Aranza Zurromán nos daba las gracias por la iniciativa. Ella decía que como docente con diferente alumnado con discapacidades diversas, cree que debería incrementarse el personal de apoyo al profesorado para poder, primero, comprender una discapacidad en particular y, segundo, que nos ayuden a adaptar nuestra docencia y también las formas de evaluación. Bueno, yo creo que eso es una propuesta que compartimos todos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en la Universidad de Cantabria y aquí a través del COIE, ¿no? Del Servicio de Orientación e Información a los Estudiantes, pues nos llega, yo por ejemplo, cuando en clase tengo una persona que ha pasado por los servicios del COIE y tiene una necesidad, pues nos llega un breve informe sin entrar en detalles de cuál es el diagnóstico, la discapacidad que tiene una persona, de algunas pautas muy genéricas. Y yo como profesora a veces te encuentras en una situación en la que tampoco quieres... llamar la atención del alumno delante del resto de compañeros, pero sí que quieres ahondar en su necesidad y cómo poder ayudarle, pero es cierto que sí sería recomendable tener más apoyo. No sé si Juan Carlos o Victoria o Lourdes queréis participar en esta respuesta, yo creo que compartida, ¿no? De esa necesidad de apoyo que tenemos. Ya estaba poniendo la cámara. Sí, estaba poniendo la cámara. Sí, yo le había contestado a Arantxa incluso en el chat y coincide con lo mismo que estabas diciendo, Rosa. Es que los docentes tampoco podemos saber de absolutamente todo. Yo, por ejemplo, sí que tengo en mi línea de investigación la accesibilidad audiovisual, que era de lo que estaba hablando, ¿no? Y ahí a lo mejor pues sí puedo decir, vale, sobre esto me manejo y algunas veces me doy cuenta de que incluso así a veces tropiezo
pero es que la diversidad humana y social de la que hablaba Lourdes también al principio es, valga la redundancia, muy diversa y es muy complicado que podamos manejar todas las situaciones, por eso sí que a veces se echa en falta. Obviamente, parto de la base de que somos capaces de formarnos en esto, pero muchas veces la cantidad de trabajo que tenemos que manejar lo hace muy complicado. El poder atender Sí. todas las responsabilidades lo hace muy complicado. Entonces, que se nos facilitase la tarea por parte de la organización, por parte de las propias universidades, sí que sería muy, muy demandado, ¿no? Creo que lo aceptaríamos todos muy gustosos. De todas formas, yo si me permite, al margen de la formación que tienen que recibir los docentes y todo el personal involucrado en la atención a las personas, creo que también es muy importante el acercamiento a las propias personas que tienen estas necesidades. Es decir, que desde el momento en el que identificáis que en clase existe una persona con necesidades especiales, tenéis en cuenta que los datos de discapacidad son de protección máxima y que la persona con discapacidad puede elegir libremente si comunica esos datos o no. Y bueno, hay discapacidades más visibles que otras, o sea, no siempre lo tendréis fácil, ¿vale? Pero cuando lo identifiquéis, la mejor forma de aprender es con el propio estudiante. Y además el estudiante no va a tener ningún tipo de reticencia en contaros qué necesita, cómo le viene mejor recibir los contenidos y demás, ¿no? O sea que, bueno, es verdad que nos gustaría más aprender de otra manera, que ya dispongamos de todo el conocimiento para que nuestra web sea accesible, los vídeos, lo que publicamos en las redes sociales, los contenidos que elaboramos, los PowerPoint, pero eso también hay que tener en cuenta que de momento es una utopía. No lo será cuando la accesibilidad se cuente y la atención a la diversidad desde que somos pequeños, ¿no? Es decir, igual que tratamos de reducir la violencia de género, pues hablando de igualdad a los pequeños desde edades tempranas, con esto de la atención a la diversidad debería de ocurrir un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque al final, si vosotros como docentes nadie os ha hablado prácticamente de diversidad, pues oye, demasiado con que intentamos llevar el aula lo mejor que se puede, ¿no? O sea que al final el problema es Sí. más de raíz. Pues muchas gracias. No sé, Juan Carlos, si quieres aportar algo a este planteamiento que hacía. No, a mí me gustaría responder a una pregunta que he leído ahora mismo por el chat, que Sí. preguntaba por algún curso para aprender lengua de signos. Yo, mientras estudiaba mis asignaturas de grado hace ya unos años, pude hacer un curso de lengua de signos en la Universidad de Sevilla, aunque yo vengo ya de un entorno diverso, como dice la compañera Lourdes, porque mi padre es sordo, yo también soy una persona con discapacidad, aunque mi discapacidad no es visible, entonces ya iba un poco sensibilizado. Sí es cierto que luego en la Universidad de Sevilla pues me dio la posibilidad de hacer un curso de lengua de signos que hice por gusto, y además lo ofrecen con diferentes grados, como un curso de iniciación, un curso básico y ya un curso más que da unos conocimientos más importantes sobre la lengua de signos. Pero la Universidad de Sevilla sí que ofrece esos servicios. Quería aclararlo en relación a la pregunta que he leído por el chat. Muy bien. Hay otra pregunta en el chat de Lourdes Martínez que nos dice que entre las pautas que han dado el hacer visible las imágenes y los gráficos, y en el caso de las imágenes trabajamos con el texto alternativo y descriptivo, y pregunta, ¿cómo hacerlo con los gráficos? Pues Victoria, ¿te animas o cuento yo? Bueno, es que cualquiera de los tres lo podríamos contar, yo creo, ¿no? Bueno, creo que como la pregunta iba dirigida a Lourdes, creo que lo más oportuno, Vale. si quieres, es que la respondas tú, ¿vale? Ok, vale, bueno, pues para el tema de los gráficos hay que hacer dos aspectos. Por un lado, cuando se integre el gráfico en el documento, siempre hay que ponerle un texto alternativo corto en el que se diga, imaginaos que tenemos un gráfico que muestra la evolución de la natalidad o el descenso, por decirlo de aquella manera, de la natalidad en España, ¿no? Pues como texto alternativo corto habría que poner gráfico de barras que muestra
el descenso de la natalidad en España. Ver descripción y ahí se pone dónde se añade la descripción. En muchos casos la descripción puede ir acompañando al gráfico y ser visible para todos los estudiantes, para todas las personas que estén consultando el contenido, pero en otros casos a lo mejor pues consideráis que es reiterativo y entonces lo que se suele hacer es poner junto a ese gráfico un enlace, un vínculo, pues que enlace con otro recurso, en este caso de texto, en el que se describa el gráfico. ¿Cómo podemos describir el gráfico? Pues depende un poco de la naturaleza del gráfico, pero una manera sencilla es con una tabla. Imaginaos, si seguimos con el ejemplo que os comentaba de lo de la natalidad y en el gráfico se ve los 10 últimos años en España y el número de nacimientos, pues podemos crear una tabla sencilla de dos columnas en la que aparezca año, número de nacimientos en España. Y entonces la persona ciega con su lector de pantalla podrá ir viendo cada año cuántas personas han nacido aquí en España. O también se puede pues, hacer algo más narrado en el que se diga, pues, en los 10 últimos años destacan los años 2008 y 2009 por una bajada más brusca con respecto a los años anteriores. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero bueno, de alguna manera lo que sí tenéis que pensar es, tenéis el gráfico delante y tenéis que pensar, ¿qué me estoy perdiendo si no veo ese gráfico con respecto al resto del contenido? Y aquella información que consideréis que os estáis perdiendo es la que se tiene que proporcionar como descripción. Muy bien. Pues muchas gracias. Mirad, hay un par de apuntes más en el chat de dos compañeras, una de la Universidad de Sevilla y otra de la Universidad de Jaume I, que contestan a esa primera pregunta de si era necesario, que se planteaba, ¿no?, tener más apoyo para que todos los docentes podamos atender en las mejores condiciones posibles a este alumnado. De la Universidad de Sevilla nos dice Arantxa Zurromán que precisamente, bueno, allí sí que en Sevilla sí que asesoran al profesorado y que precisamente hace unos días habló con una de las dos personas que trabajan en esa unidad por un caso concreto que era muy complejo y le contaron que atienden a más de 500 personas con diferentes discapacidades. Las más difíciles, según le contaban en esta unidad, son las psicológicas, que hay que personalizar y, por poner un ejemplo, las personas con autismo, Asperger, etcétera, que tienen muchas variantes y hay casi que particularizar en cada persona. Y luego también de la Universidad Jaume I de Castellón, Maite nos dice que también tienen un apoyo constante cuando trabajan con alumnos con necesidades educativas especiales en las diferentes asignaturas y que, bueno, pues que es fantástico ver otras propuestas y recomendaciones. Por lo tanto, creo que nos ha venido a todos muy bien vuestra participación, ¿no? Así que esperemos que de aquí se multiplique esa sensibilidad que tenemos que tener muchas veces los docentes, porque quizás te preparas justo el año que se matricula un alumno con una discapacidad y te dan alguna receta, algún consejo, pero es que creo que coincido con vosotros en que hace falta esa formación también de base, ¿no?, como personas que somos todos y que tenemos que estar abiertos a esta visión mucho más amplia de la diversidad. No sé, Mónica, si ves por aquí alguna pregunta más o queréis intervenir por vuestra parte, Juan Carlos, Victoria y Lourdes, haciendo algún comentario más. Ah, mira, Carolina Molina, que dice que es de la Universidad de Sevilla, que se va a informar. A Juan Carlos, le doy las gracias por ese curso de lengua de signos. En principio yo creo que no hay ninguna pregunta más en el chat. Si ninguno de los ponentes quiere intervenir o realizar una última apreciación, damos por concluida aquí esta mesa redonda. Os agradecemos a los tres ponentes vuestra participación con esas interesantes aportaciones y contribuciones que han puesto de relieve una realidad y una necesidad para alcanzar recursos y contenidos educativos más accesibles y más inclusivos. También, por supuesto, agradecemos la participación a Rosa por moderar esta mesa redonda y a todos los asistentes con sus preguntas y su participación en el chat. Y ahora vamos a realizar un breve descanso de media hora, bueno, hasta las 6 sería, realmente esta sesión duraba hasta las 5:30, hemos acortado un poquito ese tiempo, así que tenemos hasta las 6 en punto, cuando volveremos y continuaremos con la próxima intervención, que es el taller de lectura fácil que correrá a cargo de la organización Plena Inclusión Madrid, y finalmente concluiremos con la clausura de la jornada
a cargo de Lorena Rosalía Romero. Muchas gracias a todos y nos vemos a las 6. Muchas gracias a mí también por invitarme. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos. A vosotros. Adiós. Hasta luego.